Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 5 hasta el versículo 24. Dice la palabra del Señor. Y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Él dijo: mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no los sigáis. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echará mano y os perseguirá, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vamos a orar. Padre eterno, te agradecemos por habernos reunido en este lugar una vez más para oír tu voz. Señor, es por tu voluntad que los tuyos, Señor, se congreguen, que los tuyos, Padre, puedan en este día ser edificados para crecer en conocimiento, para crecer en gracia, para comprender tu revelación. Padre, al leer estos textos, cada uno de nosotros puede ver, oh Dios, tu anuncio de que tu Hijo un día dio cuando un discípulo le preguntó de los días de ellos, pero también nos vemos nosotros en estos días que este texto puede, oh Dios, ser también de bien para cada uno de nosotros. Te rogamos que tu Espíritu Santo pueda aplicar no solamente en este sermón, sino que cada uno de nosotros cuando vaya a estos pasajes donde tiene que ver con tu retorno, cada uno de nosotros pueda comprender con más claridad. La palabra nos dice que tú das conocimiento. Padre, ayuda al expositor, que le des claridad y que pueda traer, Señor, tu palabra sobre los que van a recibir.
Permite entonces que nosotros pueda ser edificado en verdad y que podamos recibir, Señor, en este día tu mensaje. En Jesús oramos, te pedimos esto. Amén. Vamos a tomar asiento con los que estamos. Continuamos en la serie del Evangelio de Lucas. Vimos la última vez Jesús ahí frente a la narración de la ofrenda de una viuda que dio, dice, de todo lo que tenía. ¿No? ¿Verdad? Jesús estaba confrontando la hipocresía de los fariseos, pero ahora de repente va a cambiar el tópico en cuanto ya no ofrendas, en cuanto ya no a reprender, sino va a hablar o va a responder a la pregunta de un discípulo que tiene que ver con el día de las cosas que van a suceder. Versículo 5 dice: y mientras algunos estaban hablando del templo. Bien, Mateo capítulo 24 y 25, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, versículo 5, todo el capítulo habla sobre este tema. Jesús siempre paraba en las sinagogas, estaba en el templo y donde estaba siempre estaba enseñando. En el libro de Mateo capítulo 23, Jesús les declara la hipocresía de los fariseos, de la religiosidad que estaba viviendo, y vamos a ver que ahora Jesús va a decir no solamente que el templo va a terminar, va a acabarse, sino también la religiosidad de los líderes en Israel va a ser el fin. Es un tema muy difícil para quien habla, pero no puedo evadir al exponer expositivamente este capítulo entero. Así que Dios, hermanos, me abra el entendimiento, me abra más los ojos, y es mi oración que ustedes también al final puedan tener una mayor comprensión de la revelación que Jesús ha hecho de ese tiempo, de estos tiempos y de los tiempos que han de venir. Quiero titular este sermón: las últimas palabras de Jesús antes de su retorno. Las últimas palabras de Jesús antes de su retorno. Estamos a próximos o a días para que Jesús esté en una cruz, y estas palabras que va a responder tienen lugar en el monte de los olivos, o ahí Jesús está. Quiero introducirme. En el presente o en el siglo XX yo he escuchado este mensaje que muchos dan, ¿no? Ven a Cristo y se te solucionará todos tus problemas. Muchos predicadores han vendido desde el púlpito este mensaje. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque venir a Cristo, como lo hacen muchos, que el pasar adelante o levantar la mano o simplemente decir yo acepto a Cristo, significa que todos mis problemas se van a acabar. Jesús va a liberarme de las pruebas, de las crisis, de las enfermedades, de la tribulación, de la gran tribulación. Me pueden vender ese mensaje y muchos han abrazado ese mensaje. Si solamente confías. Ahora, eso hasta cierta parte tiene verdad. Porque realmente cuando vienes a los pies de Cristo, te llenas de gozo, te llenas de alegría, te llenas de paz. Porque Dios, por su Espíritu, va produciendo eso en uno. Y hay una seguridad del creyente que fluye desde dentro hacia afuera y no hay cómo controlar tal gozo. Ahora, en el caminar también se ve que muchos de aquellos que han abrazado la fe cristiana o la fe evangélica se encuentran con esto, que los problemas no se les solucionan. El venir a Cristo no le ha solucionado nada, por lo contrario, hay más problemas. ¿Y qué pasó con el mensaje del expositor? ¿Qué mensaje te vendió o qué evangelio te ofertó? Y ahí Satanás susurra a las personas:
ves que cuando no eras cristiano, cuando no ibas a la iglesia, todas las cosas iban bien, marchaban bien, pero ahora que estás en la iglesia, han empeorado los problemas. Hay más problemas. Estabas bien antes de convertirte al cristiano. Con esto quiero decir, hermanos, hermanas, que la Biblia realmente sí promete gozo al creyente, gozo en la tribulación o en la aflicción. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Gozaos siempre, hay un mandato: regocijaos en el Señor. Os digo, regocijaos otra vez. Pero Cristo también en su palabra nos recuerda que Él estaría con nosotros todos los días en las pruebas. Él promete estar, pero el Señor nunca ha prometido liberarnos, por ejemplo, de ser atacados. Nunca el Señor ha prometido, por ejemplo, si alguien está en el plan de Dios de terminar, quitar la vida de un misionero, Dios nunca ha prometido liberar. Si es la voluntad del Señor que ese misionero sea aniquilado o le quiten la vida, está en el plan del Señor. Pero sabemos que la muerte es un paso completando a la salvación que Dios ha prometido. Así que digo esto porque hay muchas preguntas que van a saltar al estar en estos pasajes, en estos textos que hemos leído. Dios sí promete paz, sí promete gozo en las pruebas, pero siempre y cuando confiemos en Él y en sus promesas. Y la única manera de poder confiar en Él y en sus promesas es que cuando leemos su palabra. Y esta es la palabra profética hoy día, que vamos a hablar que Jesús anunció de algo escatológico o futuro. Quien habla, yo no tengo entendimiento de los tiempos. Yo no sé progresivamente cómo estos eventos se cumplirán, porque yo puedo conectar, leía Mateo 24 varias veces, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis 6, y como que todo se va organizando. Pero aún así no es suficiente. Y es mi oración, hermanos, hermanas, ustedes cuando una vez más se dedican a este texto, el Señor les dé comprensión de lo que tal vez yo no tenga en esta noche que decirles. Jesús, aquí sus discípulos, en el versículo 5, están saliendo del templo. Marcos y Mateo nos dice que uno de los discípulos pregunta, versículo 5, mientras algunos estaban hablando del templo, hay una interacción entre los discípulos. Y la pregunta es de cómo estaba adornado con hermosas piedras, ofrendas votivas. Esto tiene que ver con el templo, ¿no? El lugar de adoración de Israel, donde todo se concentraba ahí, donde una vez al año el pueblo subía a adorar, donde los líderes religiosos tenían que tomar, como dice, la cátedra de Moisés y enseñar desde ahí, escribas, fariseos. Ahora cambia de repente aquí la interrogante. Jesús está saliendo de ahí con sus discípulos y algunos dicen, ¿no?, que ¿quién hace la pregunta? Vemos un Judas muy avaricioso, muy amante del dinero. Dice, estaba viendo cómo estaba adornado de hermosas piedras. ¿Quién puede decir, no, que tal vez fue Judas quien hizo la pregunta al maestro? Bueno, es una especulación, posiblemente, pero también dice Mateo y Marcos que era Juan, Jacobo y Santiago y Andrés son los que hacen la pregunta y ven, maestro, mira este templo. Qué hermoso, porque es de admiración lo que pone. Si tú vas a Marcos capítulo 3, es de admiración cómo ven este templo tan grande. Y Jesús no tiene el asombro que tienen los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Logos, el Creador. No tiene por qué admirarse hecho algo por manos humanas
cuando solamente Cristo como creador es la gente que vio todo cómo se hizo. No es admiración el templo, pero humanamente para los discípulos que están aquí interactuando, dice, es cómo estaba adornado con hermosas piedras, todo bañado de oro en su cúspide, de cómo era tan apreciado, tan valorado este lugar, y de cómo se recolectaban las ofrendas en numerosos montos. Nada más pensar cuántos judíos dejaban su ofrenda en ese lugar era demasiado. Y ahora Jesús les da una respuesta. No voy a entrar a la historia, pero tampoco voy a un poco ignorar en este momento. Hay muchos historiadores, hay mucha literatura como Josefo, hay otros autores que pueden decir de las medidas, de todo lo que este templo, este edificio en sí era. Yo voy a pasar por alto por el tiempo, pero yo creo que si los discípulos están admirados, yo creo que toda la gente decían los rabinos, el que no ha visto el templo en toda su construcción, nunca ha visto un edificio religioso en su vida. Mientras hoy día leía un comentario que me despertó mucho. Este templo pronto, por la palabra de Cristo, va a quedar en nada. Pero el judío tenía por alto que Dios estaba ahí. Y el autor comentando decía, hoy día muchos congregan en un lugar donde Dios ya trajo maldición, ira o ha sido desolado, pero la gente sigue yendo a ese lugar. No necesariamente tener un edificio significa que Dios está ahí. Dios no estaba en ese templo. Dios ya había salido de ese lugar antes de que el nuevo pacto se inaugure, antes de que Mateo sea registrado. Hay 400 años de historia donde Dios abandonó el templo del cual acá se jactaba. Este templo es la segunda construcción. Es asombroso, es hermoso, y los discípulos estaban ahí. Por eso los rabinos decían, el que no ha visto este templo en toda su construcción nunca ha visto un edificio glorioso en su vida. No es el templo que Salomón construyó, porque ese templo fue destruido. Que tiene ese relato de Nehemías, Esdras vuelven del pueblo llorando y ven todo destruido y es nuevamente reedificado. Es el segundo templo, pero aún así está en su esplendor, en su belleza. Pero aquí uno de los discípulos hace un comentario casual y tal vez los demás están diciendo o pensarán lo mismo. Pensará lo mismo. Ahora Jesús va a dar una respuesta. Versículo 6. Jesús dice, en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vean la admiración de los discípulos, ¿no? Me imagino ahí asombro. Dice, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo creo que los discípulos ahí se encogieron con la respuesta de Jesús. Tal vez nunca pensaron que Jesús respondería de esa manera. Ahora, lo positivo de esto, o el favor de los discípulos, es que ellos no dudaron lo que Jesús dijo. Pero sí les saltó en la mente de decir, entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cristo dice, vendrán días. Los discípulos van a decir, ¿cuándo va a ser el tiempo en que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada? Bueno, es algo impensable para los discípulos. Pero Jesús les responde de esta manera. Pero antes de que eso suceda, Jesús va a empezar a decir las cosas que van aconteciendo. Por eso esta respuesta de Jesús es algo futuro, porque los discípulos están diciendo ¿cuándo? Recuerde, los discípulos ya antes Jesús los ha dicho, Jesús les habló del reino,
del reino que sería establecido. Y aquí vamos a ver de la misma manera, Cristo ya un momento también dijo, el reino de Dios está cerca a vosotros, hablando de los fariseos, está en medio de vosotros. El reino de Dios, el reino de la gracia estaba en medio de ellos. Ahora, la respuesta de Jesús para nosotros también sería asombroso. Jesús siempre respondió a sus críticos y no lo comprendían, pero cuando sus discípulos le preguntan a Jesús, sus discípulos reciben la enseñanza del Maestro y lo comprenden. Como cuando uno tiene una inquietud, una duda, podemos ir a un hermano y decir, hermano, ¿qué quiere decir esta porción de las Escrituras? Yo creo que esa es la pregunta, porque si Jesús es el maestro, el rabí, los discípulos están preguntando, y es correcta su pregunta, pero les queda esa inquietud de cuándo va a suceder estos eventos. Y Jesús va aquí a responder a través de este capítulo. Es un discurso muy largo sobre el futuro, o sobre las cosas futuras. Lucas no lo menciona, pero esto tuvo lugar en el Monte de los Olivos. Ahora, la mayoría del lugar que da la Biblia o sus Biblias, hay secciones que son proféticos. Cuando tú lees el Antiguo Testamento hay mucha profecía que no se ha cumplido, y creo, hermanos, en mi entendimiento, que esta porción tiene que ver con las promesas que aún no se han cumplido al pueblo de Israel. Tal vez muchos no piensen como yo creo entender, pero hay promesas que puedo ver que tienen que ver en un futuro mayor. Por ejemplo, cuando todo Israel se vuelva a Dios, en el pasaje aquí, versículo 24, va a decir, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estamos en esos tiempos de los gentiles donde el Evangelio se está comunicando masivamente a todo el mundo. Yo me admiro, hay noticias que dicen que de acá a un tiempo, probablemente en la China haya más cristianos que en todo el mundo, porque el Evangelio se está proclamando. Y la tarea de la iglesia siempre ha sido rogar al Señor para que envíe obreros a su mies. Eso es lo que uno debe hacer para que la plenitud de los gentiles, Dios tiene un pueblo elegido desde la eternidad. Romanos 11 dice, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado, entonces todo Israel será a salvo. Ahora no es el tiempo, es el tiempo de los gentiles. Y por eso es que el Evangelio se está llevando por muchos hombres y mujeres del mundo entero. En el pasaje que vamos a ver es que aquí Dios tiene el control de su historia. Muchos van a ser entregados a autoridades. Muchos van a perder sus vidas. Ya hemos podido dar lectura. Van a ser muchos odiados por causa de su nombre. Pero al final dice, con mucha perseverancia ganaré vuestras almas. Dios promete estar con ellos, cuidarlos, aunque eso implique que puedan perder su vida. Pero dice el versículo 13, esto os dará oportunidad de testificar. En la iglesia de Antioquía estaba Pablo. Dice, la iglesia estaba orando por antes que Pablo salga a las misiones. Está la iglesia orando y el Espíritu Santo dice, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Rogando al Señor, rogar al Señor de la mies, y el Señor proveyó. Ese es el trabajo que nos corresponde hacer. Esto es para todo el pueblo evangélico. Ahora, yo no sé si lo hacemos, pero hay que rogar para que, como dice la palabra, que Él envíe obreros. Y el Señor va a preparar al obrero, el Señor va a preparar el espacio, el territorio donde va a ir. Nosotros tal vez estamos cerrados aquí en un espacio de 4 paredes, pero cuando tú sales de tu casa, en tu trabajo, tienes jefes, tienes compañeros, probablemente se convierte en nuestro campo misionero, porque probablemente no vas a ir a la India, a la China o a Corea, pero dice, tendrás una oportunidad de testificar. Entonces nadie se puede excusar
y ahí viene la persecución. Y seréis odiados de todos. Un mensaje que en los últimos años, unas palabras que he aprendido es esto: nunca vamos a poder caer bien a todos. Nunca. En mi trabajo es así, es imposible que les caiga bien. Yo tampoco no busco. Y yo sé que para ustedes también es lo mismo, porque el mundo no le gusta cómo se viste, el mundo no le gusta cómo ustedes hablan, el mundo no le gusta cuando oran o cuando están llevando una Biblia, etcétera, etcétera. Jesús está hablando aquí de lo futuro, pero volviendo a lo que un momento mencioné, que es cuando tomamos las Biblias hay secciones proféticas. Hay partes donde también es difícil, hermanos, tener luz o tener una interpretación precisa, especialmente cuando tenemos que hablar de eventos futuros. Hay un atrevimiento de muchos hombres donde se catalogan como escatólogos, que te dicen, no, tal fecha, tal evento, tal lugar, es la revelación de los 7 sellos, el desate de los 7 sellos, y dan progresivamente, y apuntan a cataclismos, o cada incidente estaba en tal parte de la Biblia. Para mí es un tal atrevimiento, y es un error de interpretación. Algunos han tomado o han caído como herejes. La semana que viene vamos a seguir con el tema, porque Lucas 21 abarca toda esa sección de lo que es futuro. Ahora, cuando hablamos de pasajes difíciles, estoy considerando Lucas capítulo 21. No recuerdo, pero creo haber escuchado a un comentarista decir que Lucas 21 es el pasaje más difícil de interpretar en toda la Biblia, porque tiene que ver con el calendario de Dios o con la agenda de Dios. Porque Cristo mismo va a decir más adelante, de aquel día no lo saben ni los ángeles, no lo sabe ni el Hijo, solamente el Padre. Y es que como algunos se atreven a poner calendario, poner una fecha en el calendario de que tal día va a acontecer, o Cristo regresa a tal fecha. De nuestro texto, muchos se autoproclaman como Cristo. Va a decir el versículo 6, mirad que no seáis, dice Cristo, engañados. Y el repetitivo, Mateo, Marcos, Lucas, de que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Nada más hay que ver un poco o conocer, ¿no?, de noticias. Cada año siempre hay un loco diciéndose que es el Cristo. Yo recuerdo el último hombre tal Miranda, y no sé si ya está muerto, ya está enterrado, pero se autoproclamó que era el Cristo. Cristo dice, no seáis engañados, y el tiempo está cerca, no lo sigáis. Y cuando llegáis de guerras, disturbios, no os aterroricéis. Vamos a llegar dentro de un momento, todo esto tomando como introducción, y créanme que solamente me quedan 30 minutos para decir o terminar. Pero esta sección tiene que ver, hermanos, con la destrucción del templo, que Jesús ya dijo en el versículo 6, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jerusalén va a ser destruido. Cristo antes ya dijo también cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos. También Cristo les dijo que ellos habían matado a los profetas que Dios había enviado, de cómo a sus siervos ellos habían acabado con su vida. Cristo lloró por ellos. Y aquí una vez más, como decir, es el tiempo de la ira, es el tiempo de la venganza, como dice nuestro texto, va a llegar ese día de venganza, de la ira justa y santa de Dios. Es como cuando Dios promete a Abraham, le dice que te levantaré una nación, pero esa nación va a estar en servidumbre.
¿Y cuántos años? 400 años en Egipto hasta que la maldad del amorreo haya crecido. Realmente lo que estaba haciendo Israel en los tiempos de Jesús no era algo espiritual, no era lo correcto. Dios había enviado a su Hijo. Por eso Juan nos recuerda versículo 11, ¿no? Que Cristo vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. De la misma manera, la maldad de los judíos, la idolatría, ¿no? La obstinación al mensaje de Cristo, Cristo en medio de ellos, y no vieron a su Mesías. Por eso en el futuro dice, va a haber gran llanto. Gran llanto. Zacarías lo anuncia. En nuestro texto vamos a ver en la semana por venir, llegará el día donde habrá un lamento por ver que ellos habían rechazado a su Mesías. Pero ahora Cristo anticipa la destrucción de Jerusalén. Y esto va a tener que ver con el regreso de Cristo. ¿Cuándo? Versículo 25-28, lo que la semana que viene vamos a ver de cómo va a ser un anticipo del juicio más intenso que va a suceder antes del regreso de Cristo. Que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Lo vamos a ver la semana que viene. Ahora, cuando hablamos de profecías, nos guía ciertos principios, ¿no? Que si hay una profecía de atrás se mira para adelante. Y a veces hay un cumplimiento parcial, no total. Este cumplimiento, esta destrucción sobre Jerusalén fue el único cumplimiento y definitivo. Nos equivocaríamos porque solamente el dolor lo sintió Israel y no el mundo. Así que hay un cumplimiento futuro también, que así como Dios trajo ira, justicia, venganza contra Israel, Dios ha determinado un día también que esto va a acontecer a todos los incrédulos que se niegan a recibir el Evangelio. Hay fin para ellos, hay destrucción. Entonces, cuando hablamos de profecía tenemos que verlo de esa manera. Hay un cumplimiento en algunos. Como dije, para mí en parte esto tiene que ver con Israel, sí, tiene que ver mucho. Y nosotros no podemos decir que solamente esto es para Israel, porque ahí sí nos libramos. Algunos que dicen que solamente esto es solo para Israel, no tiene nada que ver con la iglesia. Si uno lee, todo tiene que ver con el judío. En realidad sí, todo tiene que ver con Israel. Pero los primeros cristianos, o los primeros discípulos eran cristianos. Eran judíos cristianos. Entonces ya no son del Israel étnico, sino son del Israel espiritual, de la Nueva Jerusalén, son nacidos de nuevo. Porque cuando hay esta persecución, cuando es el fin o la destrucción, muchos salieron huyendo. ¿Y cómo salieron huyendo? Dice el libro de los Hechos, llevando el Evangelio. Tocaban una casa, o llegaban a una casa fuera de su tierra. ¿Cómo llegaban anunciando el Evangelio? Hay incumplimientos. Ahora, aquí Jesús va a enfatizar los versículos 9 y versículo 12, que va a haber eventos muy trágicos, o cataclismos diríamos, cuando habláis de guerras. Bueno, guerras ha habido todo el tiempo, cada siglo. Yo creo que el siglo pasado, no estoy bien seguro, pues digo, creo, ha habido más guerras que en otras décadas. Disturbios. Pero dice, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder, pero el fin no sucederá inmediatamente. Versículo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Para las palabras de Cristo se aplican a situaciones adversas y difíciles de todos los tiempos que los cristianos hemos vivido. En el primer siglo hubo una persecución intensa contra la iglesia, y mientras había más persecución, la iglesia crecía más, como alguien ha dicho,
que la vida de los mártires es la semilla de la iglesia. Quiere decir que mientras un cristiano moría, había una semilla, porque se levantaban más cristianos. Por el testimonio de ese cristiano, ha pasado los años, hay persecución, sí hay, versículo 12. Por causa de Cristo, muchos perdieron su vida. Ahora, este pasaje se aplica, como dije, también a nosotros en situaciones que donde uno puede estar adverso. Pero estos son, como dice el texto, no es el fin. No va a suceder inmediatamente. A lo que Jesús está mostrando aquí es que hay que tener mucho cuidado. Hay otro texto ahorita que se viene en memoria. En Tesalonicenses Pablo habla de estos días. Va a hablar de la gran desolación. No es mi texto, y tal vez en su momento, si llego a citarlo, voy a tocar, pero llegará en esos momentos. El pueblo de Dios tiene que poner su fe, su confianza. El texto dice, no os aterroricéis. Cuando Dios trae su juicio, su ira sobre una nación, nos aterrorizamos todo, incluso somos parte de la furia, de la ira de Dios. Si ahorita hubiera un terremoto aquí, Dios no lo quiera, es la justa ira de Dios. Esto va a afectar al incrédulo y al crédulo, al creyente, al no creyente, porque Dios lo ha determinado que sea así. Pero dice el texto, no os aterroricéis. En otras palabras, no duden. No duden. Jesús está diciendo a los discípulos, yo voy a destruir este templo. No lo duden. Lo mismo puede decir, no, va a haber guerras. Ok, probablemente esas guerras nos pueden afectar. No os aterroricéis, porque con vuestra perseverancia, con vuestra fe van a salvar sus almas, aunque les cueste la vida. Porque se van a levantar nación contra nación, reino contra reino. No os aterroricéis. El mundo puede estar en un caos, el mundo puede estar fuera de control para nosotros, pero para Dios no. Hay muchas películas que se han hecho respecto a estos temas, de que hay un fin, de que está viniendo un meteorito, un meteorito a la Tierra, y tal va a destruir. Algunos dicen que los hombres están destruyendo este planeta, que el calentamiento global y cómo se está derritiendo todo lo que vemos. Algunos dicen que el hombre va a destruir. La Biblia dice, de todo lo que estoy diciendo es Dios quien va a destruir la tierra. El mundo está en caos, pero Dios tiene el control. No os aterroricéis, dice la palabra del Señor. El pueblo de Dios puede tener conocimiento de estos. Tal vez no los tiempos, no nos toca medir. Es imposible entrar. Como dije, yo no puedo entrar en esos tiempos, en ese calendario, pero Dios tiene el control justo de todo. Ahora, nuevamente cuando hablamos de profecía, algunos traen curiosidad. Yo recuerdo haber dicho a alguien hace un año atrás, no recuerdo mucho, si tú escribes un libro de profecía y tú lo publicas, mañana en una librería cristiana, tu libro se va a vender así, se va a agotar, porque despierta curiosidad. Ahora, yo creo que Cristo no ha escrito esta sección, o no ha respondido esta sección solamente para que seamos curiosos de los eventos proféticos. Recuerdo hace 2 o 3 años atrás un tío me visitó, yo tenía una sección del libro del puro Apocalipsis y llegó desesperado, loco, me pidió un libro de Apocalipsis, lo leía. No es cristiano, pero lo leía, quería saber. Bueno, es lo que trae a muchos curiosidad, quieren saber, y todo el mundo tiene en mente y en conciencia de que hay un fin, de que hay un juicio, aunque lo nieguen ellos con sus labios. Lo que Jesús está trayendo aquí, la respuesta es para que tengan fe en los discípulos, para que tengan seguridad. Y cuando hay una persecución,
Cuando esté aconteciendo todo esto, no desmayen. Vamos a ver 5 puntos. Todo esto como introducción a 2 sermones que voy a traer este domingo y el domingo. Primero, Dios sabe de antemano todas las cosas que sucederán en este mundo. Este es mi primer punto para poder empezar. Dios sabe de antemano todas las cosas que sucederán en este mundo. Hemos visto ya muchos casos de cómo Jesús predijo, por ejemplo, su muerte inminente. Dijo en Lucas capítulo 9, versículo 22, versículo 44, capítulo 13, versículo 33, en el capítulo 18, el capítulo 19. Jesús anunció su muerte. ¿Y acaso Dios no sabía de antemano qué iba a pasar con su Hijo? Bueno, sí, esta es una razón, hermanos, para que podamos creer que Dios de antemano conoce todas las cosas que van a acontecer. A Dios no le toma por sorpresa, empezando con el pecado de Adán y Eva. No le toma por sorpresa en la cruz. ¿O qué va a pasar con Moisés? Pobre Moisés, es un niño. ¿Qué va a hacer de él? ¿O qué va a hacer con Jesús que quiere matarlo de niño? Nada toma por sorpresa a Jesús. Dice Juan capítulo 10, versículo 18. Quiero leer un momento. Dice el texto: nadie me la quita, sino que yo doy de mi propia voluntad. Hablando de la vida del Hijo. Cristo ahí es como aquel quien se da su vida por sus ovejas. Y todo el accionar, todo el mover de Dios es con iniciativa de Dios. Dios envió a su Hijo. Dice, conocemos, Dios envió. Todo tiene que ver con Dios. Nada sorprende a Dios. Ahora, Jesús habla, a veces anunció su muerte, en otras porciones habló sobre temas, llamamos asuntos pequeños o grandes, pero Dios conoce todo de antemano. Por ejemplo, Él sabe sobre la destrucción del templo de Jerusalén, versículo 6. Vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no se dice derribada. Dios sabe o conocía de antemano. Ahora Dios conoce que en los futuros tiempos, versículo 8, va a haber engañadores. ¿Verdad? Dios conoce de antemano. Ahora, eso no solamente es en pleno siglo XXI. En el primer siglo hubo falsos maestros. Tú lees el libro de los Hechos, lees Pablo en la carta de Timoteo. Incluso los denuncia por nombre, los entrega a Satanás para los cuales no blasfemen el nombre de Dios. Siempre ha habido hombres amadores de sí mismos, siempre engañadores. Cristo conoce, Dios sabe. Ahora va a haber hombres engañados, versículo 8, por eso no seáis engañados por muchos de ellos. Dios sabe que va a haber guerras, versículos 9 al 11, va a haber terremotos, va a haber hambre, va a haber señales en la tierra y en los cielos. Dios conoce de las persecuciones futuras, de aquí en adelante, porque en lo pasado ha habido persecuciones. Dios sabe de antemano lo que va a pasar con este mundo. Versículo 16, versículo 12, de cómo muchos van a ser llevados ante reyes, ante gobernadores. Versículo 16, de cómo los que van a entregar van a ser de su propia familia, los que van a matar van a ser de su propia familia. No es sorpresa. Dios es omnisciente. Dios está en todo lugar. Él sabe de antemano, como dice el versículo 18, incluso, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Que muchos nos preocupamos de la cabellera. Él conoce el futuro de Israel. Él conoce el camino de las naciones, versículo 24. Sabe lo que va a pasar con Israel y sabe qué va a pasar con las demás naciones. Esto es lo que es por venir.
Dios sabe de antemano toda la historia. Téngalo presente y por eso podemos estar tranquilos, como dice, no os aterroricéis. Podemos descansar en sus promesas. Pero ha habido movimientos en la historia. Ha habido muchos hombres que se han atrevido a decir que Dios no sabe o no conoce toda la historia. Y me da miedo decirlo por nombres. Pero no es, yo espero que en esta iglesia no titubeemos en estas cosas con tales autores cuando usted te encuentres. Hay un teísmo de libre albedrío, no sé si ustedes escuchan esa palabra, de cómo ellos entienden o argumentan que el Dios de la Biblia está con nosotros en este tiempo, pero no conoce en absoluto el futuro. Teísmo abierto de libre albedrío, tu forma de pensar. Esto se inclina más al arminianismo. Ahora, yo espero que todos en este lugar estén de acuerdo en que Dios sabe todas las cosas, de antemano lo que va a suceder. Mi segundo punto es, Dios ha ordenado de antemano todas las cosas que sucederán en este mundo. Repito, Dios ha ordenado de antemano todas las cosas que han de suceder en este mundo. Versículo 9, Jesús habla de guerras, de disturbios. Todo va a tener su lugar. Dios los ha establecido. Ahora, las guerras, dice Santiago, son de nuestras pasiones internas. Y cuando eso se desarrolla, yo creo que eso fomenta las guerras ya entre reinos o naciones. Pero todo parte por el individuo. Ahora, el Señor conoce, hermanos, la destrucción de Jerusalén para que se cumplan, dice, todas las cosas que están escritas. Versículo 22, ahí nuestro texto dice, porque estos son días de venganza. ¿Qué más? Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ahora, sabemos, hermanos, Dios eligió también soberanamente a Israel. No porque Israel tenía los méritos, o era una nación grande desde el Antiguo Testamento, no. Dios ha ordenado de antemano todo lo que va a suceder en este mundo. Dios ha predeterminado desde la eternidad, dice el libro de los Hechos, que su Hijo, ¿no? Por el consejo de Dios, o por el propósito de Dios, de cómo iba a llevar a su Hijo para que lo crucificaran en la cruz y con eso juzgar a Israel, porque a los suyos vino, los suyos lo rechazaron, pero ellos son responsables de su pecado. Dios conoce. Ahora, no con esto voy a abrir un tema que Dios es el autor del pecado, porque algunos pueden pensar esto, no es así. Dice Isaías capítulo 46, versículos 9 al 11, donde Dios declara a su pueblo destruir, acordaos de las cosas anteriores y pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declara el fin desde el principio hasta el fin, desde la antigüedad, todo lo que ha sido hecho. Dice, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, dice, lo haré. Y el texto continúa. Efesios 1, versículo 11, que Dios nos predestinó según su propósito, según su consejo eterno. Proverbios 16, versículo 4, que Dios ve, ¿no?, las obras de los buenos y de los malos. Ahora, como que esto a muchos no les gusta, porque el hombre quiere tener el control, pero es Dios quien tiene el control de todo. Dios tiene el control del bien y Dios tiene el control del mal. Pero recuerda, hermanos, Dios es celoso de su gloria. Cuando hablo de que Dios ordena el mal, tanto el bien, algunos pueden culpar esto a Dios como el autor del mal y que Satanás esté libre. Nada más tomar el ejemplo de Faraón. Dios hizo responsable a Faraón de sus hechos, de no dejar en libertad para que el pueblo de Dios adore.
Dios endurece el corazón de Faraón y Faraón endurece su corazón. Mucho entra en el misterio de pensamientos que no podemos entender. Pero ténganlo presente, hermanos. El hombre o el diablo no puede frustrar el plan eterno de Dios. Dios conoce el futuro, conoce su historia. Pensando en la historia de Job, Satanás solo hace lo que Dios le autoriza, más no hace. Así que todo está bajo la mano soberana de Dios. Va a haber muchos, aquí en el texto, versículos 9 al 12, hay muchos acontecimientos, conflictos, guerras, terremotos, en diversos lugares, muchas señales del cielo. Pero todo está bajo la mano soberana de Dios. Todo. Esperemos que hasta aquí todo esté claro. Quiero pasar a mi tercer punto, ya estamos en la hora avanzando. Aunque Dios ha ordenado todas las cosas, Dios no es responsable del mal. Este es mi tercer punto. Aunque Dios ha ordenado todas las cosas, Dios no es responsable del mal. Porque si fuera responsable del mal, no tendría derecho de juzgar a los impíos. Podría aquel día decir, no, Dios, tú ordenaste el mal. Por ejemplo, aquí Jesús estaba enseñando que Jerusalén sería destruida. ¿Por quiénes? Por paganos, por los gentiles, y que Israel se haya llevado cautivo a todas las naciones. ¿Pero por qué? Porque no reconocieron a su Mesías. Versículo 24 de nuestro texto, porque no reconocieron el día de la visitación. Dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Antes ya hemos estado en Lucas capítulo 19, versículo 44, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. O como también dijo Pedro el día de Pentecostés, como Dios había predeterminado la muerte de Jesús, los hombres que llevaron a cabo esa obra son responsables de sus pecados. Quiero terminar en esta parte diciendo, hermano, que le dice, Dios es luz, en Él no hay tinieblas, en Él no hay oscuridad. Le dice que el Señor es justo en todos sus caminos. Él es bueno, Él hace el bien. Salmo 119, versículo 68. Sus ojos, dice, son demasiado puros para mirar el mal. Habacuc, capítulo versículo 13. Dice el salmista, el Salmo 119, versículo 137. Justo eres tú, Señor, y recto tus juicios. Apocalipsis 4, Isaías 6 dice, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Dios no es el autor del mal, aunque ha determinado el mal, porque han rechazado o no conocieron, como dice el día de su visitación, hablando de Israel. Para nuestras mentes, hermanos, esto no lo puede recibir. No lo podemos comprender, de cómo está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No lo sabemos. Pero si conocemos el carácter de Dios o cómo es Dios, solamente nos queda someternos al testimonio de las Escrituras. Cuarto, Dios juzgará con justicia a todos los que rechazan a su Hijo. Este es mi cuarto punto. Dios juzgará con justicia a todos los que rechazan a su Hijo. Aquí Jesús se refiere a la destrucción de Jerusalén como días de venganza, versículo 22, porque estos son días de venganza. Versículo 23, ay de las que estén encinta, de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Angustia. Ahora esto, hermanos, nos lleva a la historia. En el año 70 después de Cristo, como muchas veces he dicho, que el general romano llamado Tito, como tomó las ciudades, destruyó por completo, por orden de su emperador.
dice Josefo, un poco exagerado, yo creo, dice que 1 millones de judíos fueron asesinados. Por ahí otro texto que he leído, y casi 800,000 judíos fueron llevados fuera de su patria. Yo creo que es un poco exagerado de los números, pero los soldados romanos destruyeron todo. Por eso Jesús dice en el versículo que hemos leído, versículo 6, versículo en su respuesta, que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribado. Los judíos fueron asesinados. Los soldados romanos hicieron todo esto. 4 años antes, en el año 66, dice la historia, los celotes se opusieron a lo que los romanos habían impuesto, un impuesto alto, y los celotes no estaban de acuerdo. Y empezaron a hacer una revuelta, una revolución. Al parecer, parece que los judíos estaban teniendo control, o ellos estaban ganando a los romanos. Y todo el pueblo se unió a los celotes, hablando de los israelitas. Y ahí es donde hay la orden, ¿no? En el año 70 todo incendian Jerusalén. Incendian Jerusalén, eso nos dice la historia. Y cómo se derretían las piedras. Tomaron todo el oro, todo lo que podían llevarse, todo. Ahora, con esto quiero decir, hermanos, que los juicios de Dios vienen en 2 formas: temporal y eterna. Lo que aconteció con Israel fue temporal, porque viene lo eterno, y me voy a explicar. Un momento atrás, o al comienzo, dije que las profecías tienen un cumplimiento parcial y a veces en su totalidad. De la misma manera, hermanos, los juicios de Dios vienen en 2 formas: temporal y eterna. Los juicios temporales, quiero explicarme, caen, ¿no?, de acuerdo al consejo de Dios. Es temporal. Puede ser una nación, puede ser una familia, puede ser una iglesia. Eso puede afectar, o puede ser una nación, pero está dentro del consejo de Dios. Cuando el pecado se multiplica, una nación, Dios actúa en su justicia, en su ira. Así como Dios actuó con el pueblo de Egipto, ¿no?, para que Israel entrara a esa tierra prometida. La maldad de los amorreos se crecía, y solamente recién, ¿no?, Dios insertó a su pueblo, pero Dios usó para eso a Josué, para exterminar a todos los que habitaban en ese lugar. Eso es un juicio temporal, porque el pueblo moralmente no estaba correcto ante Dios, hablando de los paganos, pero Dios permitió de esa manera. Ese es un juicio temporal, donde Dios ejecuta su juicio justo. Ahora, cuando el juicio temporal de Dios cae sobre un pueblo, todos sufren. Todos sufren. Jesús proclama, por ejemplo, aquí la aflicción de las mujeres. Versículo 21. Versículo 22. Hay las que estén encinta. Van a sufrir aquel día. Cuando el juicio es temporal, muchos son afectados. Aquí va a haber mujeres hubo mujeres embarazadas o madres criando a bebés recién nacidos. Si veo un juicio sobre Sudamérica, es porque hay una rebelión, ¿no? La idolatría en nuestros países es casi 80, 90%, 95%, todo es idolatría, todo es paganismo en este país. Y sé que si Dios trae el juicio, cristianos y no cristianos morirían. Así que los juicios temporales de Dios son una advertencia del juicio eterno de Dios por venir. Hay un juicio por venir a toda la tierra. Juan describe en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, un gran trono blanco, el que estaba sentado sobre él,
en cuya presencia vieron la tierra y el cielo, dice, y no se encontró lugar para ellos. Como también Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, todos los nombres que no estaban escritos en el libro de la vida y se fueron arrojados al lago de fuego. Esta habla de un juicio eterno, ya no temporal. Ya no temporal. Israel quedó bajo el juicio temporal de Dios porque rechazó a su Salvador. Y así hoy día todo el que rechaza a Jesucristo como Salvador enfrentará el juicio eterno, donde estará la ira del Cordero. Si solamente de los líderes judíos no he escuchado lo que Jesús les enseñó, tal vez estamos hablando de otra historia, pero por lo contrario, lo negaron, se burlaron, lo mataron a golpes. Eso pasó. Eso es historia. Y sabemos que del templo solamente quedó el muro de los lamentos, que es parte del templo, por cierto. Ahora, muchas veces, algunos, cuando hablamos de los últimos días, o que Cristo retorna, hay muchos burladores, como dice el apóstol Pedro. ¿Cuál es la promesa de su venida? Como que el Señor retrasa su venida. El hecho de que no haya un juicio temporal no significa que Dios no va a llevar a cabo. Solamente es la misericordia de Dios, que dice Dios no quiere que el hombre perezca. No quiere el hombre que perezca. Pero están pereciendo cristianos llevando el Evangelio. Las encuestas o los diarios anuncian que por cada hora es la muerte de un cristiano en el mundo. Hablan de misioneros que llevan el Evangelio. Ahora, el hecho de que Dios retrase el juicio no significa que no va a acontecer. Si hay juicio, porque está establecido para los hombres que van una sola vez, después de esto, el juicio, dice las Escrituras. Han pasado 2000 años y Cristo no ha regresado a juzgar la tierra, pero lo hará. Y por eso esta advertencia, hermanos, es clara. Vamos a ver que Cristo va a regresar en poder y gloria, en los versículos 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en nube con poder y gloria. Vamos a ver la semana que viene este texto para cómo debemos ser los que creemos en Cristo para vivir en tiempos difíciles. En estos tiempos, es mi punto 5 y estoy terminando con eso. El pueblo de Dios es responsable, hermanos, de perseverar en obediencia. El pueblo tiene que ser responsable en perseverar en obediencia. Y al mismo tiempo van a ser testigos en este mundo malvado frente a la persecución y martirio. Ahora Jesús dijo estas palabras proféticas para que sus discípulos puedan perseverar, si es necesario, hasta la muerte, con tal que no les sorprenda cuando llegue ese momento. Y hay 3 áreas donde debemos estar en guardia, como dijo alguien, para perseverar en obediencia. Debemos estar en guardia contra el engaño espiritual. Procura, hermanos, que no te engañen, como dice el versículo 8. No vayáis engañados. No vayáis tras ellos. No porque alguien habla de Cristo. Porque aquel día van a decir, Señor, en tu nombre hemos profetizado, hemos hecho milagros. No vayáis, no os dejéis engañar. Para perseverar en obediencia tienes que estar en guardia. Eso es un consejo para todos. Y hoy día, así nada más ilustrativamente, la iglesia evangélica, hermano, está haciendo por psicología y por programas de autoayuda. Y puede haber muchos temas que tienen apariencia de cristianismo. Otros están siendo engañados por la unión, ¿no? Al final debemos unirnos las iglesias. Esto fomenta el ecumenismo. Dejando a un lado la doctrina, nos basamos en el amor. No os dejéis engañar. No podemos sacrificar la verdad por el amor. Es imposible. Ahora, el engaño más efectivo de Satanás siempre ha sido desde adentro, no de afuera, porque usa lo que está dentro.
Otra área, para perseverar en obediencia debemos estar en guardia contra el miedo, frente, como hemos mencionado aquí, a las catástrofes que van a venir. Jesús dice que habrá guerras, terremotos, plagas. Todas estas cosas ocurrieron antes de la destrucción de Jerusalén y han continuado, hermanos, a través de la historia. ¿Sí o no? Ha continuado. Seguimos escuchando de asteroides que vienen a la Tierra, de calentamiento global. Se habla de guerras nucleares, de terroristas, etcétera, etcétera. Jesús dice que no nos aterroricemos. No nos aterroricemos. Su orden más bien a los discípulos es de huir de Jerusalén cuando vean estas cosas. El Salmo 46, Salmo 48, versículo 14 nos dice que la confianza está en Él. La confianza está en el Dios de Jacob, que es nuestra fortaleza y que nos guiará hasta la muerte. Para perseverar en obediencia debemos estar entonces en guardia, cuidando el testimonio. Nosotros no hemos experimentado la persecución que otros han experimentado, pero debemos estar siempre listos, preparados, porque va a ser una oportunidad. ¿Para qué? Para testificar de Cristo, es el texto. Nada más. Ahora, la palabra, ahí, versículo 13, estoy finalizando. Esto nos da la oportunidad de testificar. La palabra testificar en el original es mártir. Es mártir. Ser martirizado, si eso fuera el punto. Al final, versículo 18 dice: ni un pelo de tu cabeza perecerá. Esto es lo que Jesús nos dice a sus seguidores, a sus discípulos. Termina diciendo el versículo 19: con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Así que cuando el mundo, hermanos, parece que está al revés para nosotros, Dios tiene control de todo. Podemos estar tranquilos. Dios tiene control, incluso si morimos por nuestra fe, viviremos siempre a su lado. El fuego puede estar ardiendo como ardió en ese entonces. Hay muchas historias de Policarpo, por ejemplo, es un pastor. Pueden leer su historia. Dios siempre nos ha tratado con bien. Podemos descansar en Él. Vamos a orar para dar gracias y a finalizar. Padre, te alabamos y te agradecemos por tu revelación. Oh Dios, tu Espíritu Santo lo puso para que nosotros podamos indagar diligentemente el contenido de este mensaje, de esta parte de tu palabra. Te pedimos más luz y que podamos estar cada uno de nosotros siempre preparados, que no desmayemos. El mundo, Señor, está bajo tu control. Te pedimos, Señor, que nos des siempre la oportunidad para testificar con vida, con salud o sin salud, pero que podamos tener la oportunidad, ya sea ante autoridades o ya sea con el prójimo, el compañero de trabajo, la familia. Tu venida está cerca. Sabemos que tú juzgarás tu mundo con justicia y a cada uno entregarás el pago en sus manos. Gracias, Señor, por los presentes que nos agradecerte y vivir, Señor, para ti. San Jesús, oramos y te pedimos todo esto.